Floricanto.digital presenta. Mi saludo en el Señor, que el Señor los llene de su paz, que puedan encontrarse contentos y con ansia de escuchar la palabra del Señor. Ayer iniciábamos este camino de ejercicios espirituales, este tiempo de silencio, este tiempo de reflexión para estar con el Señor. Gracias por continuar nuevamente con nosotros. Busquemos hacer oración, ponernos en la presencia del Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos reúnes a tantas personas a través de estos medios, porque tu palabra nos reúne, porque nos reúnes en el amor de tu Hijo, con la gracia de tu Espíritu. Te damos gracias por este momento de silencio, de soledad, de fraternidad, de escucha. Concede a cada uno de nosotros, a cada uno de los que lo escuchan, acogerlo como un regalo. Haz que estemos dispuestos a captar lo que en este momento tú nos tienes como regalo, lo que tú nos has preparado para cada uno de nosotros, para que conozcamos siempre más profundamente a tu Hijo, para que lo escuchemos, para que hagamos lo que Él nos pide. María, Madre del Amor, Madre de la Palabra, Madre de la Esperanza, concédenos escuchar con fe, con docilidad a tu Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y así, de la mano de María nos acercamos a esta segunda reflexión. Hoy quisiera que reflexionáramos en ese texto de San Lucas que nos habla de la transfiguración del Señor. Si ayer nos poníamos a contemplar a Cristo en sus tentaciones y descubríamos nuestras propias tentaciones, hoy queremos ponernos junto a Jesús en su transfiguración. Al pensar en el rostro de Jesús, me hace recordar algún tiempo en una de las regiones donde anduve, sobre todo allá en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Es muy común tener fiesta al Señor de Esquipula y para las fiestas se celebran con todo el entusiasmo, con una devoción grande al Señor de Esquipula. Es una imagen venida desde Guatemala, pero enraizada fuertemente en el corazón chiapaneco. Y en medio de su pobreza, las comunidades, las familias, disponen flores, cohetes, cortinas, luce hermoso el altar donde han puesto la imagen milagrosa del crucificado. No escatiman esfuerzos y echan la casa por la ventana. El Cristo, con su rostro negro, parece mirar a cada persona, a cada niño, niña, a cada mujer. Uno de los visitantes, esos que siempre quedan como fuera de la celebración, me hace notar y me dice: mira los rostros desnutridos de los niños, mira los rostros demacrados de las madres, mira los rostros de la pobreza, de la enfermedad y de la miseria. Y añade: si miráramos el rostro de Jesús en ellos, de otro modo los trataríamos. Si el fervor que ponemos en venerar su imagen lo pusiéramos en cuidar y proteger a los desamparados, Cristo estaría más contento. No es que esté mal la fiesta, sino que la fiesta nos debe comprometer a descubrir el rostro de Jesús en cada uno de ellos, en cada uno de los hermanos.
Y de verdad tiene razón. Tiene razón cuando dice el rostro de Jesús en el hermano. Vamos a escuchar el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Escuchemos con atención. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Y cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Te invito a que dejes caer cada una de las palabras en tu corazón, que las vayas meditando y que vayas pensando todo lo que significa este pasaje tan bonito. Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió al monte para hacer oración. Al monte se va a hacer oración. En lo alto del monte se siente más la presencia del Señor. Y escoge a Pedro, Santiago y Juan, pero también nos escoge hoy a nosotros para acompañarlo, para seguirlo, para permanecer con él. Porque al igual que a aquellos 3 discípulos, a nosotros nos parece también muy difícil su misión y nos cuesta el seguimiento. En el pasaje anterior inmediato, Pedro ha hecho la gran confesión respondiendo a la pregunta de Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Con sabiduría, con entusiasmo, con valentía, Pedro ha afirmado: tú eres el Cristo de Dios. Pero después se ha quedado desconcertado cuando escucha a Jesús hablar de que el Hijo del Hombre tiene que sufrir y ser rechazado, que lo condenarán a muerte y que a los 3 días resucitará. También habla ya de Jesús que si alguien quiere seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz de cada día y seguirlo. Todo esto ha sonado para Pedro y yo creo que también para nosotros como un desatino. Nosotros y el pueblo de Israel esperaba un Mesías al que se le busca con ansia como al verdadero libertador, como alguien poderoso. Y no suena lógico ante las expectativas de los discípulos que le ocurra una suerte tan trágica. Cargar cruces, negarse a uno mismo, parece incomprensible en la mentalidad de Pedro y sus compañeros. Seguir hoy a Jesús también nos parece incomprensible. También para nosotros resulta trágico que quien pierda su vida la ganará y quien quiera salvarse a sí mismo se perderá. Por eso hay desconcierto en los discípulos, quizás también haya desconcierto en nosotros que pretendemos una vida cómoda, tranquila y sin sobresaltos. Todo lo contrario a lo que propone Jesús. Por eso hoy nos invita al monte. Por eso hoy nos invita a acercarnos a Él. Por eso hoy nos invita
a disfrutar de su presencia. Pon tu vida ante los ojos de Jesús. ¿Cómo lo miras? ¿Cómo lo escuchas? ¿Cómo subes al monte con Él? ¿Qué te ha hecho pensar este subir al monte con Jesús? El monte es la cercanía con Dios. Es ponerse en presencia de Dios y mirar las cosas como Dios la ve, con sus ojos y su corazón. Cuando permanecemos a ras de suelo, nuestros propósitos e intereses se vuelven rastreros. Hay que escalar las alturas, subir al monte, hay que levantar la vista, hay que despegar los ojos y el corazón de los bienes materiales para poder entender el sentido de la vida. Cristo los lleva al monte para que eleven sus metas, para que entiendan el sentido de su éxodo y de su subida a Jerusalén, que tantos temores les ha causado. En ambiente de oración, de compartir, de abrir nuestro corazón, también nosotros podemos decirle al Señor, me duele tu cruz, me duele mi cruz, me duele tu suerte, me duele mi suerte y la suerte de todos los que estamos viviendo ahora aquí. Cristo nos da también y tiene para nosotros una consolación y una explicación. Sus explicaciones son experiencias vividas en su presencia. Su rostro se transforma al igual que el de Moisés cuando estaba en la presencia del Señor. Aparecen Elías y el mismo Moisés hablando de la muerte, el éxodo que le espera en Jerusalén. Pedro y sus compañeros vencen el sueño para contemplar la escena y pretenden quedarse solamente contemplando. Pero el reino de Dios no es solo contemplar, sino construir y cargar la cruz, transformar los rostros de los hermanos sufrientes en rostros de Jesús vivo. Hay tantos rostros de Jesús que nosotros no descubrimos porque preferimos verlo en una imagen o en una pintura. Esos rostros de Cristo cubiertos por la miseria y la pobreza son rostros de Jesús migrante que pide asilo y encuentra violaciones e injusticia. Son rostros de Jesús niño desnutrido, abandonado, vendido y comprado. Son rostros de Jesús obrero, campesino, saqueado y explotado. Cada hombre y cada mujer que sufre, que llora, que es despreciado, son rostros de Jesús que quiere identificarse con ellos y que solicita nuestra cercanía y nuestra misericordia. Son rostros de Cristo que nos interpelan, que reclaman una presencia y que hoy nos siguen cuestionando. Han pasado ya 2000 años desde que Cristo nos dejó una tarea. Lo que hagas a uno de estos pequeños, a mí me lo haces. Y con dolor debemos confesar que no hemos logrado limpiar ni transfigurar el rostro de Jesús que sufre. Al contrario, parecería que hemos ido ensuciando más ese rostro con nuestra indiferencia, con nuestra falta de compromiso y con las injusticias que a diario cometemos. Y a cada día añadimos nuevos rostros que urgen una transfiguración. El rostro de nuevos jóvenes destrozados por las drogas, el rostro de mujeres asesinadas, despreciadas, minusvaloradas, el rostro de indígenas e indigentes, despojados de cultura, de tierra, de riqueza, de dignidad, el rostro del desempleado, el rostro del descartado, de los niños, de los migrantes, y muchos otros rostros en los que se desfigura el rostro de Jesús y nos exigen una conversión. Cada palabra del Evangelio que acabamos de escuchar nos lanza a esa transfiguración. Jesús se hace acompañar por Pedro, Santiago y Juan
y hoy también nos hace acompañarlo. Y en estas pláticas cuaresmales, en estos ejercicios, quiere que lo acompañemos. Y yo creo que a lo primero que nos obligaría es a acompañar a esta fila interminable de hermanos en los que Cristo está sufriendo. No podemos acostumbrarnos a mirar con indiferencia la pobreza ni el dolor. Nadie tiene derecho a vivir una vida holgada cuando su hermano no la tiene a plenitud. Y muchas veces no podremos hacer nada más que estar ahí junto al que sufre, acompañarlo. Pero ese es Jesús. Ese es Jesús al que debemos acompañar, al que debemos estar cercanos, al que debemos percibir con un rostro desfigurado. ¿Estará contento Jesús con esta situación en la que estamos viviendo? ¿Qué nos dice ante el dolor injusto de nuestros hermanos? Esto tenemos que pensarlo y llevarlo al momento de oración, así como Jesús subió a la oración. Y antes de transfigurar su rostro, miremos nuestras miserias, acerquémonos a Él. Continuemos escuchando su palabra y dice: mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. La transfiguración sucede mientras está en oración, mientras se pone toda la vida frente al designio de Dios Padre, no como huir de la realidad, sino como un cuestionar la realidad frente a su palabra y frente a su designio. Solo en el diálogo con Dios podremos encontrar los verdaderos caminos de la transfiguración, porque transfigurar no es maquillar las situaciones, es cambiarlas de raíz, pues solo cambiando el corazón del hombre se transforma la realidad. Al pensar en este rostro de Jesús, recordaba aquella escena de San Pablo, donde con deseos de matar a todos los que siguen el camino, de capturarlos y de acabar con el camino de Jesús, el Señor lo derriba por suelo y le habla: Saulo, Saulo, y él le contesta: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Saulo le hubiera podido decir: no, Señor, yo no te persigo a ti ni te conozco, yo persigo a estos que son blasfemos, a estos que van en contra de mi religión, a estos que son idólatras. Pero Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y hoy nos podría decir también a cada uno de nosotros: yo soy Jesús al que tú odias, yo soy Jesús al que tú desprecias, yo soy Jesús al que tú le niegas la palabra, yo soy Jesús con el que no quieres acercarte, yo soy Jesús, sí, ese Jesús que nos cuesta reconocer en su rostro, que nos cuesta aceptarlo. Yo soy Jesús, yo soy Jesús. En oración con Jesús, trata de descubrirlo en las personas cercanas, en la familia, en los amigos, en los enemigos, en los que a diario te encuentras. ¿Cómo descubres a Jesús? Al continuar en el relato escuchamos las palabras: estaban rendidos de sueño. Y continúan diciendo: sería bueno que nos quedáramos aquí. Es la tentación del cansancio, del pesimismo. ¿Cómo nos ha insistido el Papa Francisco que uno de los graves problemas que tenemos en la actualidad es ese pesimismo? No puedo hacer nada, no se puede cambiar, ya las cosas están así, los demás son malos, y caemos en un conformismo y no hacemos nada para cambiar. Nos rendimos de sueño, nos rendimos de cansancio
y dejamos que la vida fluya, que ya no queremos meternos en problemas, que ya no queremos hacer nada. Pesimismo. Pero se debe vencer esta tentación. Estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús. Que también nosotros nos despertemos para contemplar la gloria de Jesús, para transformar nuestra realidad en gloria de Jesús. ¿Te sientes triste? Cristo está contigo y te muestra su rostro. ¿Te sientes desalentado? Cristo te manifiesta hoy su transfiguración para que cambies, para que transformes, para que contemples su gloria. Es mucha la tentación, pero se debe vencer la tentación del pesimismo, de la indiferencia y del egoísmo. Y cuando Pedro dice, sería bueno que nos quedáramos aquí, ahora se mete en otra tentación. El que yo esté bien, el de mi placer, el que yo esté contento. Los demás, como puedan estar. No basta que yo esté bien. Así han terminado muchos movimientos y causas justas, solamente en el bienestar de unos cuantos. Casi siempre solo los líderes. Y eso no es la plenitud del reino de Dios. No podemos hacer nuestras chozas aparte, no podemos olvidar el camino de Jesús. Mientras Jesús se transfigura, está hablando también de la muerte, de su muerte y de lo que le espera en Jerusalén. Al igual que Jesús, nosotros también tendremos que buscar y pasar por ese camino de dolor que pasa por la muerte, que pasa por el dar la vida por los hermanos. Dar la vida en la cruz de cada día. La invitación a la cruz es un escándalo y Jesús invita a la superación de ese escollo. La transfiguración aparece así como un relámpago en medio de la oscuridad, en medio de la noche de la cruz. La transfiguración se presenta como un esbozo de lo que les espera a los seguidores de Jesús. La tarea sí pasa por la cruz, sí tiene la cruz, pero no termina en la cruz, se llega a la resurrección, llega hasta la plenitud de la vida. ¿Cuántas cosas nosotros hemos dejado de hacer por temor, por apatía, por cansancio? Y hoy el Señor te invita a que tú renueves el rostro de Jesús. Así, extasiados como están, así como está Pedro, Santiago y Juan, así como estamos nosotros, que a veces nos quedamos en nuestras propias cosas, hoy el Señor Jesús también nos habla. Y se oye esa voz fuerte que llega hasta el corazón. Este es mi Hijo escogido, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Es la voz que truena, que se escucha, pero también es el programa que se ofrece a quien se acerca a esta escena. Podríamos decir que es el tema principal de esta teofanía, de esta manifestación de Dios. Sí, ha dejado ver su gloria y los discípulos han sido cubiertos por la nube, pero todo tiene una finalidad: escuchar la voz del Hijo, oír su buena nueva, dejarse impactar por su mensaje y transformar, cambiar nuestras vidas. Es la clave del relato. Para estar en cercanía a Jesús no es necesario armar tiendas, sino escucharlo, vivir de su palabra. Envueltos pues en esa presencia de Dios simbolizada en la nube, reciben ese mandato: escúchenlo. Y hoy resuena con mayor importancia en nuestras comunidades fragmentadas, adoloridas, con temor. Escúchenlo. Yo creo que hemos dejado de escuchar la voz de Jesús. Yo creo que lo hemos acomodado a nuestros gustos e intereses
y no escuchamos al Señor. Y hoy debemos escucharlo. ¿Qué nos dice de toda esta situación de corrupción, de miedo, de angustia que tenemos? Y vuelve el Señor Jesús a decirnos: yo estoy contigo, no caminas solo, yo estoy a tu lado. Pero escúchenlo. ¿Cómo se necesita escuchar la palabra de Jesús en medio de nuestra sociedad? La callamos con nuestras ambiciones, con nuestros gritos, con tantos ruidos. Qué bueno que este momento lo has dedicado a escuchar al Señor Jesús. ¿Qué le dice a tu vida, a tus miedos, a tus angustias? Escúchalo. Contempla el rostro transfigurado de Jesús, ese rostro resplandeciente, bello, que te invita también a tu propia transfiguración y que invita a que cada uno de nosotros nos comprometamos en la transfiguración de nuestros hermanos. Transfiguración, cambio, reconciliación, transformar nuestra sociedad, tantas cosas que podemos hacer para transformar nuestra sociedad. Cada uno de nosotros en marcha, en nuestro éxodo hacia el cielo, hoy miramos al monte como Israel miraba al monte. Lo miraba con esperanza, con ilusión, como hacia dónde caminaba. En este monte, en la figura de Jesús, en sus palabras, en su muerte y resurrección, encontramos el camino de la transfiguración. No podemos quedarnos en el monte, hacer 3 tiendas y permanecer indiferentes ante el dolor humano. No podemos quedarnos dormidos de cansancio sin contemplar el rostro de Jesús. Y no podemos llenarnos de ruidos, de ambiciones, de egoísmos y no escuchar su palabra. Que hoy también para nosotros resuene: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Es la parte central de estos ejercicios, es la parte central de este día. Escucha al Señor Jesús. Háblale, sí, háblale mucho, pero escúchalo más. Escucha su palabra. ¿Qué tiene que decirte a las situaciones que estás viviendo? ¿Qué tiene que decir a ese problema al que no le haya solución? ¿Cómo lo mira Él? Y de seguro Él tendrá para ti palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras de ilusión. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. ¿Qué te ha hecho pensar esta reflexión de este día de transfigurar el rostro de Jesús, de transfigurarlo por completo? A mí me trae a la memoria lo que alguna vez viví. Un señor, Rogelio, de repente transformó su vida. Quien lo hubiera conocido antes, con dificultad lograría reconocerlo después. Atrás había dejado las bravuconadas, el alcohol, insolencias, droga. Difícil que él explique su historia y casi siempre rehúye las preguntas sobre su vida anterior. Sumido en las drogas y en las ambiciones, no tenía tiempo para su familia, ni para la colonia, ni para nada. Siempre negativo, siempre metido en dudas, pleitos y saña. ¿Qué lo hizo cambiar? Algunos dicen que los alcohólicos anónimos, otros en cambio que la palabra de Dios. Asiste a unos grupos de la palabra de Dios y la escucha con frecuencia. Cuando le preguntamos a él solamente sonríe y a nadie le dice que no, a nadie desmiente y deja que cada quien crea su versión. Pero un buen día, sin hacer tantas preguntas ni tantas explicaciones, me comenzó a decir alguna cosa más o menos así. Y me decía: la cara de un niño fue la que me movió el corazón. No sé ni por qué lo miré. Estaba todo sucio, descosido, sin zapatos,
hambriento. Empezó a recoger sobras de comida de entre la basura y se las metía entre su camisa rota. Primero pensé, ¿y si ese niño fuera mi hijo? Y después continué pensando, ¿y si ese niño fuera Jesús? Nunca me había imaginado a Jesús así, pero me parecía mirar sus ojos y su rostro fijos en mí. ¿Y si fuera Jesús? Entonces pensé que tenía que cambiar, que no podía continuar con esa vida que estaba llevando. Claro que me ayudaron los Alcohólicos Anónimos, claro que el grupo de reflexión de la Biblia me ha ayudado, pero yo digo que me cambió el rostro de Jesús en aquel niño. Esto que me platicaba y que lo platicaba entre llanto, me hace pensar si a nosotros no nos hará cambiar el rostro de Jesús. La transfiguración nos lleva a transformarnos, a contemplar su rostro, a atrevernos a seguirlo a pesar de la cruz. Cruz y resurrección van tan de la mano que es imposible separarlas. La resurrección da un sentido nuevo y fructífero a una vida que quiere gastarse, entregarse. Como el fruto da sentido a la muerte, al entierro del grano, pero también la muerte da un sentido nuevo a la resurrección. El amor nunca se hace tan generoso como cuando da vida. Y Jesús no será un Mesías allá en las nubes, sino un Mesías cercano a nosotros, uno que camina a nuestros pasos, uno que pasó por la cruz y que se dirige a Jerusalén, tierra de Pascua y tierra que es punto de partida para la misión. Yo me pregunto en estos días, ¿cuál es mi tarea en estos días, en esta semana, ahora que me preparo para la Pascua, para la Semana Santa? ¿Cómo transfiguraremos el rostro de Jesús que se nos presenta en cada uno de los hermanos? ¿Cómo será nuestra propia transfiguración? Y te invito a que tú lo pienses y a que te comprometas a cambiar ese rostro de Jesús, a contemplarlo transfigurado, a no dejarte vencer por el cansancio, por el sueño, por el pesimismo. Contempla el rostro de Jesús, transfigúrate con Jesús, cambia el mundo. Te invito ahora a que te acerques y a que hagamos nuestra oración al Señor, a ese Padre de misericordia que nos anima, que nos da esperanza, que nos ayuda, que escudriña lo profundo de nuestros corazones. Y con espíritu contrito vamos a pedirle que escuche nuestra oración. Si puedes, al escuchar cada plegaria, respondes: te rogamos, Señor. Para que Dios nos conceda vivir estos días de Cuaresma, de ejercicios, con un verdadero espíritu de penitencia y prepararnos a celebrar con fruto el sacramento del perdón, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que quienes se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado, escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que inspire sentimientos de caridad a los que tienen riqueza y multiplique los bienes de la tierra en favor de todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado a los bienes visibles,
y sane la aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, para que seamos capaces de descubrir el rostro de Jesús en cada uno de los hermanos, de descubrir el rostro de Jesús en nuestro propio rostro y seamos para los demás un rostro resplandeciente que transforme, que ilumine y que dé esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre bueno, Dios grande y fiel, que muestras tu rostro a los que te buscan con sincero corazón. Escucha nuestras oraciones, fortalece nuestra fe en el misterio de la cruz. Concédenos un corazón dócil para que, adhiriéndonos a tu voluntad, escuchemos siempre la voz de tu Hijo. Señor Padre bueno, que resuene hoy en nuestro corazón: este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Y que podamos escuchar su palabra y que su palabra nos ilumine y que su palabra nos fortalezca y que podamos construir nuevos rostros, nuevos caminos, nueva familia, nueva sociedad. Que al contemplarte en el monte, al sentir tu presencia, bajemos fortalecidos. Que al terminar este momento de oración, de escucha, de plática, de presencia tuya, vayamos a mirar los rostros de Jesús en nuestro entorno y que tengamos el deseo de transformarlos. Hagamos con piedad y devoción nuestra oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor te bendiga, te acompañe y fortalezca tu corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana.